Este programa viene gracias a la multiplataforma Rumbo Minero American Mining. Bienvenidos a Enfoque de Negocios. En esta ocasión vamos a tratar el tema de infraestructura. Ya hemos tratado otros temas. Como ustedes saben, Enfoque de Negocios es un programa que habla de los sectores, ya sea minería, construcción, los sectores más importantes de la economía peruana y su importancia y su trascendencia para la misma economía peruana y para todos los peruanos, por ende. En esta ocasión tenemos al presidente de CECEL Ingenieros. Él es el ingeniero Raúl Delgado Sayán. Y en esta ocasión vamos a conversar con él sobre el tema de infraestructura, el déficit de infraestructura que viene siendo en el Perú un problema grave, no solamente por la corrupción, sino también por la ineficiencia. Gran parte de los reclamos que tenemos hoy en día son por el tema de la infraestructura. Quiero comentarles, antes de empezar la entrevista, lo siguiente. La presidencia del Consejo de Ministros ha indicado que el Perú tiene una brecha de infraestructura de acceso básico de más de 117.000 millones de soles. Por su parte, el Ministerio de Educación ha estimado, según AFIN, que la brecha de infraestructura educativa asciende a 111.000 millones de soles. Luego, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es el encargado de conectarnos e integrarnos a través del desarrollo de sistemas de transporte y de la infraestructura de las comunicaciones y las telecomunicaciones. Para este año, el MTC tiene un presupuesto que supera los 13.700 millones de soles, de los cuales, según el MEF, en enero a marzo de este año, solo se ha ejecutado el 9.1%, o sea, prácticamente muy poco. Bien, vamos a presentar ahora a Raúl Delgado Sayán de CECEL Ingenieros. Bienvenido, Raúl, a Enfoque de Negocios. ¿Cómo estás, Jorge? Un placer enorme el saludarte y a tu disposición con lo que consideres conveniente. Raúl, cuéntanos un poco cuál es el déficit de infraestructura que tenemos en el Perú y cuáles son los sectores, digamos, donde más se aprecia, donde más es evidente este déficit de infraestructura. Jorge, tú lo has dicho bastante bien en la introducción, pero también yo quiero informarte que cifras hay desde muchas fuentes y varían muchísimo dependiendo la base sobre la cual se estiman, ¿no? Pero la cifra que tú has mencionado de aproximadamente 117.000 millones corresponde al corto plazo y esa cifra está consignada en el PENIC, el Plan de Inversión, Infraestructura y Competitividad. Es un buen estudio que fue hecho con los auspicios del MIT y yo creo que da una buena idea de los proyectos, porque incluso los proyectos están concatenados entre sí. O sea que se trata de gestionar ejes de desarrollo. Ahora, esto, como muy bien lo mencionaste, es una infraestructura base de producción y también se menciona con una visión de más largo plazo, o sea, de 20 años, esta cifra prácticamente casi se triplica a 363.000 millones. Pero efectivamente, como tú has mencionado esto está mayormente en infraestructura que sirve de base a producción fundamentalmente, de los cuales el 86% casi es transportes y comunicaciones, que es lo básico para interconectarnos, pero también hay sectores importantísimos como agricultura, saneamiento y energía, con el orden de aproximadamente 6 a 8% cada uno de ellos, ¿no? Pero si a eso, como tú mencionaste, le aumentamos la infraestructura social, llámese fundamentalmente salud y educación, estas cifras podrían sufrir un incremento del orden del 50%. Ahora, Raúl, vamos a las razones. ¿Por qué son las razones? Yo mencionaba corrupción, mencionaba eficiencia. ¿Hay algo más? ¿Estás de acuerdo con eso? Mira, yo estaba pensando y he sintetizado algunas de ellas que te quería mencionar, porque son las fundamentales en realidad. Poca inversión pública y privada, o sea, en los últimos 10 años básicamente hemos tenido un promedio de
de 4.5% del PBI en inversión pública y del orden del 16 al 17% de inversión privada. Esa es una ineficiencia del sector público para ejecutar lo que está programado. Tú acabas de mencionar de que de enero a marzo solo hemos ejecutado un 8% de lo presupuestado. No se toman decisiones con relación a las inversiones porque afecta mucho no solamente lo que tú mencionaste, sino también el temor de los funcionarios a tomar cualquier decisión y decisiones en obras de infraestructura y construcción, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, se tienen que tomar y a menudo. ¿Y por qué tienen este miedo, Raúl? ¿Por qué hay este miedo? Bueno, por todo el entorno, el ambiente con el que se desarrollan fundamentalmente actividades de ingeniería y construcción. Nosotros aquí en el Perú hemos distorsionado totalmente el ejercicio de la ingeniería y construcción, al revés de lo que sucede y ha venido sucediendo en todo el mundo. Las obras de ingeniería y construcción comienzan con un presupuesto que, como tú sabes muy bien, presupuesto viene de la palabra supuesto previo, ¿no? Y son suposiciones fundamentalmente que se convalidan cuando las obras se ejecutan. Pero cuando las obras se ejecutan, ahí tiene que estar el ingeniero y el ingeniero tiene que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque la adecuación de los proyectos a la realidad que tú vas detectando, sobre todo cuando son proyectos que se extienden por kilómetros o van debajo de la tierra, son subterráneos y demás, requieren de modificaciones. En todo el mundo requieren de modificaciones. Se han satanizado las adendas, ¿no? Ah, totalmente, totalmente. Y sin adendas es como, la adenda es prácticamente la gasolina que hace caminar al carro. Sin adendas, a la primera adenda se para el proyecto. La propia Contraloría ha dicho que hay alrededor de 2.500 obras trabadas, paradas. Esas obras evidentemente no son fruto solamente de paralización, de que no se realizaron los procesos de adquisición. Las obras están con contratos firmados. A eso se refiere, sin embargo están paralizadas. Quiere decir que al primer adicional o a la primera adenda ya se pagaron porque nadie quiere firmarla. O sea, la ignorancia muchas veces hace que la gente que tiene que tomar las decisiones en el gobierno vea una adenda como una, equivocadamente, totalmente equivocado, lo vea como un tema de corrupción, ¿no? Y con eso paralizan obras. Y la adenda, es imposible que alguien quiera postular una licitación si no va a tener adenda, si hay una corrección, como tú dices, en una tunelería o en alguna parte de la obra, siempre va a haber una adenda que corregir. Así es, Jorge. Mira, yo tengo 55 años de ejercicio profesional y nunca en mi vida he visto esta situación en que las obras se paralizan porque nadie toma una decisión. Mira, cuando el ingeniero está en la obra, son decisiones técnicas. El ingeniero tiene que tomar decisiones. Si no toma decisiones, la obra se va a paralizar, evidentemente, porque esas decisiones implican correcciones a lo que se supuso inicialmente que iba a ocurrir. Eso pasa en todo el mundo, pero acá, como te digo, el problema fundamental es que esas decisiones son de carácter técnico, obedecen a cuestiones de carácter técnico, pero quienes fundamentalmente toman las decisiones en el Perú, a diferencia de cualquier otra parte del mundo, no son profesionales de ingeniería, son normalmente otro tipo de profesiones. Entonces, como no tienen ese background técnico, no saben valorar lo que realmente se tiene que hacer. O sea, básicamente, yo creo que tenemos que hacer un reseteo de ingeniería y construcción para regresar a lo que realmente es el desarrollo de ingeniería y construcción, ¿no? Ahora, Raúl, acá hay un tema bastante duro, ¿no? El tema de la infraestructura, de todo lo que hemos conversado, ¿no? Que es dramático, los hospitales, expresidentes que ofrecieron 1.000 hospitales, no hicieron ni uno, la dramática situación que significa esto de la gente tirada en la calle por cola en hospitales, la infraestructura vial, diferentes problemas de infraestructura. Pero a los ciudadanos de a pie, a nuestros hermanos peruanos con necesidades, ¿cómo le afecta este tema de la infraestructura? Tremendamente. Les afecta
de infraestructura no ejecutada es un problema tremendo no solamente para ellos, sino para el país en general. No solamente porque perdamos competitividad, etcétera, sino porque los servicios que son básicos y fundamentales no llegan a la población. Hay proyectos que están parados no solamente 2 meses, 3 meses, 4 meses. Hay proyectos que están parados 5 años o 6 años, ¿no? Porque nadie quiere tomar una decisión. Al país le perjudica tremendamente porque ha invertido parte y esa parte está prácticamente abandonada. A los usuarios porque, como tú muy bien lo acabas de decir, no reciben el servicio básico que ellos necesitan, llámese salud, educación, agua, desagüe, energía eléctrica, en fin, todo lo que tú te puedas imaginar que necesitamos para nuestra vida diaria, pero además ahora está paralizado. Cuando se reinicie dentro de 3 años, 2 años, 5 años o lo que fuera, va a costar más. Y además probablemente vas a tener que revisar lo que estaba ya construido porque abandonado se ha deteriorado. No se pueden paralizar las obras. O sea, Ahora, no hay ¿cuáles son, paralizarlas. Sí. ¿cuáles son las responsabilidades de esa situación con respecto al sector privado y al sector público? Bueno, mira, esencialmente la infraestructura básica, en su gran mayoría, llámese carreteras, obras de saneamiento, servicios de salud y educación, si bien es cierto hay algo de participación privada, pero la mayoría de todo esto es participación pública, porque está orientada hacia bienes comunes que van hacia toda la población. Obviamente afecta más al sector privado también, porque si no se desarrollan inversiones, tampoco se genera empleo, no se puede crecer como país, y evidentemente eso tiene un impacto muy fuerte, pero la mayoría de la infraestructura, y tú miras el plan de infraestructura, es responsabilidad del sector público. Ahora bien, hay modalidades de concesiones y demás donde participan asociadamente el sector privado como el sector público, pero esa es la minoría. La gran mayoría que se hace a nivel de gobiernos subnacionales y demás son obras públicas, ¿no? O sea que realmente es un conjunto de los dos, pero mucho más peso y responsabilidad tiene el sector público. Raúl, ahora vamos a entrar a un tema que sé que te apasiona por tu preocupación por el Perú, que es el tema de los sismos, ¿no? Lo has venido repitiendo una y mil veces en diferentes programas sobre el tema de la infraestructura que tenemos con respecto a los sismos. Podemos nosotros observar en los cerros, las viviendas. He podido observar, no solamente hablábamos en alguna época sobre las famosas vigas que deben tener las casas, estando ya en cerro es un problema, no hay vigas, pero he podido observar también pequeñas habitaciones, casas sin columnas, ¿no? Ladrillo con ladrillo. Entonces, realmente es preocupante la cantidad de muertos que podrían haber, sobre todo en la gente más necesitada por la manera de construir y la poca eficiencia del gobierno de poder realmente hacer un censo de qué cosa es lo que tenemos y cuánto, y ayudar a que esto cambie, ¿no? Yo creo que hay muchísimo trabajo por hacer y como tú muy bien sabes, incansablemente lo hemos venido repitiendo, no solamente en este programa, sino en otros también, y también en publicaciones, ¿no? No tenemos una cultura preventiva. Simplemente esperamos que ocurra la tragedia y de ahí reaccionamos, pero reactivamente para ayudar a la gente que ha sido afectada. Hemos visto hace unos días nomás el tema de Retamas, pero para expresarte esto, hay alrededor de 2.000 potenciales desastres naturales, porque no solamente es el sismo o un eventual tsunami, que evidentemente es el más grave, porque es el que mayor cantidad de vidas cobraría, pero también tenemos huaicos, tenemos desbordes de los ríos, inundaciones, etcétera. Hay como 2.000 que están identificados y sin embargo no hacemos nada, esperamos que ocurra el desastre y ahí comenzamos a preocuparnos para ayudar a las víctimas y después
nada más. O sea, ese es un tema muy serio. Tú has visto ese derrumbe, pero imagínate ese derrumbe en la Costa Verde, ¿no? Entonces, en realidad tenemos que pensar en lo siguiente. Hay alrededor de 750.000 personas que se han asentado en esos 2.000 sitios vulnerables. Pero además tenemos simplemente, ponte alrededor de Lima, en la capital, tenemos alrededor de 3 millones de personas que tienen estas construcciones precarias que tú has mencionado en laderas de cerro, que son terrenos totalmente inestables. O sea, tenemos aproximadamente el 12% de la población del Perú, el 12% de la población del Perú, alrededor de 4 millones de personas viviendo en zonas vulnerables de alto riesgo. Eso es decir, eso es cuantitativo y es un problema tremendo que tenemos y eso es responsabilidad de autoridades locales que han permitido que las personas se asienten ahí, pero también la solución tiene que pasar por el gobierno central tiene que preocuparse por salvar vidas. Mira, en el caso solamente del sismo y el tsunami grande, que ya todo el mundo dice que va a venir para Lima, todos los técnicos de 8.8 o más, básicamente tendríamos casi el doble de víctimas de todo el coronavirus en 2 años, pero aproximadamente en un minuto y medio que pueda durar el sismo. Y si el tsunami viene todavía ya, imagínate, eso sería peor. Y si Pero hay viene, y si viene en verano, sería tremendo, ¿no? Por las así playas es, de la así Costa es. Verde, ¿no? Y la ingeniería tiene cómo solucionar esos problemas, Jorge. Tú Para has eso presentado estamos los proyectos. técnicos. Sí, Sí. claro que sí, los proyectos están a la vista de lo que se puede hacer, pero no los hacemos, no les asignamos Y recursos. otra cosa que es bien importante en el proyecto que pude observar que tú hiciste de una especie de andenería en la Costa Verde para poder proteger, porque muchos de lo que no saben, y eso es información tuya, es que muchos de los edificios que se encuentran arriba de la Costa Verde en el borde caerían, Ah, sí, claro que sí, ¿no? definitivamente, porque no sería la falla del edificio, o sea, no caerían porque el edificio esté mal construido o porque esté mal diseñado, simplemente caerían porque el acantilado tendría ya no una caída de piedras, etcétera, que es lo que normalmente hemos visto, sino prácticamente un plano de falla que implicaría una caída profunda de esa zona del acantilado. Entonces, ¿De cuántos básicamente, metros, tú habías estimado cuántos metros hacia adentro, ¿no? Más o menos. mira, lo que teníamos nosotros no era puramente andenería. La andenería te sirve para descargar un poco el talud y echarlo un poquito y mejorarlo de esa forma, pero imagínate un movimiento de 8.8, son como 300 millones de toneladas de dinamita que explotan abajo en el sismo. Entonces, esas ondas son las que te generan esos desplazamientos grandes de terreno que hacen que las edificaciones puedan colapsar. Entonces el proyecto lo que tenía era 2 componentes. Un primer componente que fundamentalmente, además de la andenería, eran unos tremendos anclajes de un muro de base de aproximadamente 18 metros de altura, con el objeto de que ese muro era como un anclaje y le daba toda una fuerza que aguantaba el derrumbe para que no se produjera. Pero el efecto del muro también tenía como propiedad de que el tsunami que podría venir alrededor de 15 o 16 minutos después, no impactaría contra el pie del talud para erosionarlo y generar un nuevo derrumbe, sino con ese muro se contendría y evitaría la erosión de base, o sea, protegería fundamentalmente lo que queda de los acantilados en buen... Ahí hay un llamado que lo ha hecho muchas veces Raúl Delgado Sayán al gobierno a tomar cartas en el asunto, ¿no? Ahí tenemos un problema latente que no se está haciendo absolutamente nada, tanto en las viviendas de los cerros por la manera de construir y también por el piso en que se construyen y también arriba de la costa,
de la Costa Verde, donde tenemos edificios de todo tipo, hasta exclusivos, ¿no? Como tú bien dices, bien construidos, pero el derrumbe de la Costa Verde podría entrar 50 metros, podría entrar 80 metros, y eso hace que todos los edificios vayan para abajo. O sea, eso es un tema que hay que advertirlo sin querer ser, digamos, alarmistas, pero es una realidad absoluta. Y para eso hay diversas opciones, como esta andenería, hay diversas opciones que se han presentado. Para terminar, Raúl, quería hacerte una pregunta, cambiando de tema, aunque es un tema tan importante el que has tocado. Los recursos provenientes del canon, lo hemos conversado en el programa de minería, lo hemos conversado en el programa de construcción y ahora en enfoque de negocios. Vemos muchas veces que la población está insatisfecha, ¿no? Con respecto a la ejecución, ¿no? Hace años teníamos solamente un 30% de ejecución, ahora se habla de un 60%, pero yo digo, en un país pobre, ¿cómo es posible que desperdiciemos un 30% sea devuelto al gobierno central, ¿no? O sea, es inaudito. Muchos de ellos terminan también, estos proyectos terminan en proyectos hechos para temas de corrupción, ¿no? Terminan presos por proyectos y lo estamos viendo todos los días en los noticieros, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer para la ejecución, para que la ejecución de este canon realmente vaya a infraestructura y realmente se haga de una manera ordenada? A veces algunos le echan la culpa al SNIF, dicen que es muy complicado. Claro, el problema es que el gobernador regional o el alcalde muchas veces no tiene la preparación, ni sus asesores, para poder pasar ese SNIF de una manera fácil, ¿no? Entonces se nos va complicando el panorama con respecto a la facilidad de ejecutar. Muchas veces, con tal de que no roben, tratan de ponerle 100.000 candados, pero al ponerle 100.000 candados, y lo peor de todo es que le ponen los 100.000 candados, hacen burocracia y encima siguen robando. Entonces, el sistema no está funcionando. Sí, yo creo que el problema de la ejecución de obras por canon o el problema de ejecución de obras por presupuesto termina siendo el mismo. O sea, los mismos problemas que tienes en la ejecución de la obra pública que no corresponde a canon o de canon son exactamente iguales, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué el descontento de las poblaciones y por qué la poca efectividad? Yo creo que la población también tiene que tener alguna participación en las obras que se ejecuten, no en la ejecución misma, sino por lo menos en comprender que el programa de obras planificadas para ejecutarse con el canon persigue los fines que la población necesita para tener una mejor calidad de vida. Eso realmente no se da porque no se parte de una planificación adecuada, que parta de una línea de base para ver cuáles son las carencias de la población, etcétera. Varias veces hemos hablado de garantizar los recursos y el manejo de los recursos, no a libre albedrío, sino dentro de lo que sería una figura de fideicomiso, que no solamente capte el fideicomiso financiero, sino también el fideicomiso técnico, donde tripartitamente puedan colaborar, por un lado la empresa minera, por otro lado los representantes de la población y en tercer lado el Estado mismo, para que ese programa se lleve adelante. Entonces no debe quedar a libre albedrío de lo que se le ocurra a un gobernante de turno dentro de la región, sino más bien debe obedecer a un programa que parte de una línea de base de la situación en que están las comunidades y las poblaciones afectadas y establecer en ese programa qué cosa es lo que se necesita. Eso tampoco es una novedad, eso yo lo vi que se hizo en general en Colombia, en algunos aspectos, cuando el presidente era don Álvaro Uribe. Yo tuve la oportunidad de conversar con él también en un vuelo y él desarrolló un programa donde dialogaba con la población, establecían las metas y sobre todo señalaba quiénes eran los responsables de llevar eso adelante y había un monitoreo permanente de cada 15 días o 20 días de cómo se desarrollaban los planes.
pero yo creo que la figura de un fideicomiso, no solamente financiero, sino técnico, en el cual participen estas tres instancias, ayudaría mucho mejor a una inversión mejor de los recursos del canon y con mucho más avance también. Obviamente hay que solucionar los problemas de la que mencionamos para antes, para lo que eran inversiones públicas, por qué estaban tan atrasadas, etcétera, pero también esas soluciones llevarlas al otro lado, ¿no? Hay temas que incluso trascienden los proyectos, que son, por ejemplo, se disponen o no se disponen de terrenos, se levantan o no se levantan interferencias a tiempo, cosas que no tienen que hacer con el proyecto en sí, que lo retrasan. De Y acuerdo. regresar a lo que te mencioné, las decisiones de ingeniería son decisiones de ingeniería. Cuando se fundó el Colegio de Ingenieros en la época del gobierno de Belaúnde, el Estado le encarga al Colegio de Ingenieros la normatividad de la ejecución de las labores de ingeniería en el Perú. Le encarga al Colegio de Ingenieros, con el perdón de otras profesiones muy importantes, no se le encargó al Colegio de Abogados ni al Colegio de Economistas, no, al Colegio de Ingenieros se le encargó esto. Y el Colegio de Ingenieros prácticamente no tiene ninguna figuración en esto, y reitero, son decisiones de carácter técnico, no son decisiones de otro orden las que retrasan la ejecución de los proyectos. Y eso es, por eso digo yo, hay que resetear esto y regresar a lo que era la ingeniería de muchos años atrás, donde quienes tomaban decisiones eran ingenieros, ¿no? Totalmente, zapatero a su zapato, como se dice. Estimado Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es Raúl Delgado Sayán, una de las personas que más sabe de infraestructura, no solamente en el Perú, sino uno de los que más sabe en el mundo. Pertenece al directorio de una universidad de los Estados Unidos, a una institución, y ha sido también premiado muchas veces. Muchas gracias, Raúl, por estar con nosotros. Encantado, como siempre, Jorge. Un saludo afectuoso para ti y toda tu audiencia. Gracias. Muchas gracias. Bien, a continuación vamos a hablar de Expomina. Expomina es la feria minera más importante que viene este 2022, el 27, 28 y 29 de abril. Ahorita nomás, en un mes y algo, vamos a tener en el Jockey una feria que es muy importante para el sector minero. Vienen delegaciones internacionales, estarán todas las áreas de minería de las empresas mineras más importantes del país. Así que adelante con el video, por favor. En el año 2022, el anuncio del inicio de la construcción de 7 proyectos mineros marcará la pauta para el crecimiento económico del país. Así, Expomina Perú avanza impulsando las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Participa con nosotros en la Gran Feria Minera de Lima, que abrirá sus puertas del 27 al 29 de abril y será presidida por Víctor Gómez, de compañía minera Antamina. No dejes pasar la oportunidad de presentar tus productos y servicios al sector más importante de la reactivación económica. Presentaremos la Conferencia Internacional de Minería y el Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Separa tu stand en Expomina Perú y haz negocios con el sector minero. Bien, muchas gracias a Expomina. Si usted es proveedor o quiere ser proveedor del sector minero, tome un stand ya en Expomina. Todavía quedan stands y de hecho va a ser una forma de poder ampliar su cartera de clientes. Ahora vamos a pasar al espacio de lo que es análisis de nuestros comentaristas. Para ello quiero presentar a Guillermo León Benavides, quien nos comentará sobre la influencia que tienen los contenidos de información que tenemos a disposición diariamente para nuestra toma de decisiones y manejo adecuado. Bienvenido, Guillermo, y adelante con tu exposición. Hola, Jorge, muchas gracias. Bueno, en esta ocasión he creído conveniente conversar sobre justamente lo que comentabas, cómo el ruido mediático nos distorsiona constantemente la calidad de información con la que queremos contar para la toma de decisiones y sus consecuencias. Ya más de 30 años han pasado desde que Bill Gates en su momento acuñó la frase "The content is king", lo que quiere decir el contenido es rey. Cuando se lanzaba el World Wide Web, que es la conocida www, que antecede a cualquier página web que nosotros revisamos diariamente,
Esto lo lanzaban en su momento como un medio de producción y consumo para el público en general. En esa época pocos creían que nuestro estado mental realmente podía ser fuertemente influenciado por lo que dicta la enorme cantidad de contenido mediático proveniente de fuentes comerciales o políticas, muchas veces con intenciones poco plausibles. Hoy contamos con investigaciones científicas que indican que este tipo de mass media, tanto la clásica como la televisión, radio, diarios, etcétera, como la social, con las redes y otros contenidos de internet, tienen una influencia sumamente importante en nuestra forma de entender las situaciones, afectando directamente nuestro estado de ánimo y por ende nuestra toma de decisión y nuestra opinión. Estas mismas investigaciones sugieren que los medios, además de ser fuente de manipulación a favor de grupos de poder económico o político, también son fuente de pérdida de tiempo y principalmente de nuestra privacidad. Ante esto es muy importante y necesario detenerse y, como decía el ingeniero Delgado Sayán, resetear todo este alud de informaciones no deseadas y enfocarse en lo que a uno le genera satisfacción personal y o valor para nuestra sociedad, para nuestro negocio que hoy tanto lo necesita. Para lograr esto es fundamental, en primer lugar, darse cuenta de la hora, de detenerse y agradecer por el regalo maravilloso que tenemos todos frente a nosotros, que es nuestra propia vida. Uno de los grandes pensadores de nuestra época, el famoso Eckhart Tolle, en su libro El poder de la hora, nos explica que la causa principal de la infidelidad en las personas nunca es la situación en sí, sino los pensamientos que nosotros tenemos sobre ella, y que debemos buscar la quietud de la conciencia de la hora para que nuestra inteligencia pueda encontrar la creatividad y las soluciones a los problemas de manera silenciosa. En segundo lugar, es necesario tener información saludable. Es cierto, esta inteligencia debe ser alimentada con información, pero ¿qué información debemos considerar y cuál no? Esto es similar a decidir qué tipo de, hoy día con el tema del alza de los combustibles, esto es como decidir qué tipo de combustible debemos utilizar para que nuestro vehículo tenga el mejor rendimiento y nos lleve al lugar deseado de la mejor manera. La verdad es que nos vemos bombardeados de contenido de manera constante y esto hace que se haga muy difícil discernir cuál es el contenido que debemos tomar en cuenta para nuestra toma de decisiones diaria y cuál no, ¿no? ¿Nos podrías comentar alguna de las características que debemos tomar en cuenta para poder filtrar este contenido valioso? Claro que sí, Jorge. Básicamente debemos tener en claro que un contenido de valor es aquella información que nos aporta beneficios, siguiendo de preferencia 5 parámetros esenciales. El primero, contar con fuentes creíbles y acreditadas. Nos encontramos en la era de la desinformación. Es fundamental conocer las credenciales de quien nos está informando y filtrar adecuadamente las fuentes. En segundo lugar, el contenido debe sernos entretenido. No hay nada peor que tener que leer un contenido que no nos cautive, por más importante que sea el tema. Para leer más, debemos disfrutarlo más. En tercer lugar, ser educativo. Debe contar con contenido técnico y comprobado que nos enriquezca y ayude a tomar decisiones. En cuarto lugar, el contenido debe ser inspirador. Nos debe llevar a hacernos preguntas claves sobre nuestra situación actual, de nuestro negocio y poder darnos una visión a futuro. Y el quinto y muy importante es que debe tener recompensas. Debemos poder percibir un beneficio, sea emocional en algunos casos o objetivo para los negocios o para la vida diaria, al recibir esta información. De otro modo, estaríamos perdiendo el tiempo. Y para cerrar, hoy en día quería comentarle que hoy en día es fundamental alimentar nuestra mente y espíritu con contenido y influencias saludables. De esta manera vamos a lograr alcanzar una iluminación que mitigue el dolor, el sufrimiento, la ansiedad que la realidad muchas veces tristemente manipulada nos produce. Y con esto, bajo el control de nuestras decisiones estratégicas, vamos a lograr tener
mucho más éxito, pero de una manera natural, lo cual es muy importante. Muchas gracias, Bien, Jorge. muchas gracias a ti, Guillermo, por darnos estos temas que siempre son tan interesantes cada semana. Bien, a continuación vamos a presentar a Arnaldo Botuso. Él es director de KSR Global, una headhunter, KSR Global Curac, una headhunter muy importante, que nos va a hablar sobre diferentes temas que están hoy en día. Hemos querido siempre contar con una persona de lo que significa el reclutamiento, porque es uno de los temas en negocios importantísimo. Así que vamos a darle la bienvenida a Arnaldo. Arnaldo, bienvenido. Hola Jorge, ¿qué tal? Gracias por la invitación nuevamente. El programa de hoy quiero dedicarlo a hablar sobre un punto que es importantísimo hoy en día, que es la búsqueda de empleo. Sabemos que la pandemia, la crisis política, social y económica le ha jugado un papel muy complicado a todos en general. Hay muchas industrias que han perdido negocio, hay mucha gente que se ha quedado sin empleo. La búsqueda de la eficiencia de una organización, que es hacia donde siempre tiene que apuntar, podría generar como consecuencia que personas se queden sin empleo, ¿no? Entonces, es una época en la que hay mucha gente en búsqueda de estas oportunidades, algunos con programas de recolocación o de outplacement, algunos otros haciéndolo por su cuenta. Pero yo quiero darles algunos, no sé si llamarlo tips, sino más bien estando desde el lado de empresa de reclutamiento, algunos puntos que creo son importantes para una búsqueda de trabajo eficiente. Preparé unos pasos. Los primeros, bueno, para empezar, ¿no? Creo que el punto inicial y más importante es saber identificar qué quiero, qué busco, dónde puedo sumar, dónde puede sumar mi experiencia profesional. Es clarísimo dimensionar, digamos, con inteligencia comercial a qué tipo de industrias puedo ir, de dónde vengo. Si estoy especializado en una industria específica, qué tan sencillo es hacer el cambio hacia otra, ¿no? O sigo en esa línea, o de repente si vengo de empresas que han seguido proyectos de transformación y esa es la línea que quiero seguir, ir a averiguar qué empresas están entrando en esos procesos de transformación para poder aportar con mi experiencia. Ver las industrias, los momentos de empresa. Por ejemplo, tengo perfil de startup, tengo perfil de consolidación, de reestructuración, de apertura de nuevos negocios. Eso es importantísimo tenerlo claro. Lo segundo es identificar a los interlocutores adecuados dentro de esa compañía según mi nivel jerárquico, ¿no? Si soy un gerente general que está buscando oportunidades de gerencia generales, lo más probable es que tenga que ir hacia una posición un paso arriba o a un cargo de director o VP corporativo o incluso algún miembro de directorio, para poder tener una entrevista, que conozcan mi perfil y vean cómo puedo aportar en la compañía. Creo que es importantísimo tener este punto. No es solo averiguar el nombre de la empresa y la industria en la que está, sino también cómo funciona su estructura organizacional para saber a dónde ir, ¿no? Hoy en día hay una recomendación que da muchas vueltas en el mercado profesional, que es trabajar el networking con mucho volumen. Reúnete con la mayor cantidad posible de personas. Este volumen va a generar que por consecuencia empieces a detectar oportunidades. Sin embargo, este punto va atado al siguiente que voy a hablar, que es la motivación. Para buscar empleo necesitamos, primero, que es algo importantísimo que nos dice mucha gente, ¿no? Buscar empleo o buscar trabajo es un trabajo, y esto es cierto. Sin embargo, cuando nos vamos por el volumen, pónganse a pensar en esto, ¿no? Si me reúno con 60 personas y no consigo una posición, probablemente empiece a dudar de mí mismo, de si la estrategia que estoy siguiendo es la correcta, de si estoy explicando bien mi experiencia profesional, de si estoy yendo bien preparado a una entrevista, cuando sí, puede ser que hayan cosas que tengas que modificar, pero también puede ser que estés yendo con los interlocutores que no son adecuados para tu nivel jerárquico de contratación. Entonces, esto juega un rol importantísimo en la motivación, en las ganas, en el mantenerse con energía para buscar empleo, que es importantísimo, ¿no?
hablé de tener claro qué nos interesa, no confundir ser polivalente con ir a cualquier área. En realidad, cuando vas a una compañía, tienes que analizarla bien antes de tener una entrevista, ir preparado para saber dónde puedes sumar valor y a la persona que te esté entrevistando poder decirle, creo que podría sumar en esta área o en esta otra o en el proceso que están siguiendo. Cuarto punto es analizar el mercado laboral, las tendencias. Hoy en día hay mucha gente con la que nos reunimos que nos pregunta, oye, estudio una maestría, un curso de especialización, un diplomado. Es muy poca la gente que nos pregunta, oye, idiomas, ¿no? ¿Cómo hago para mejorar en el idioma? Y creo que no hay una fórmula correcta. No es que siempre tengas que hacer uno u otro, pero sí tienes que analizar cómo se mueve el mercado profesional al que intentas ir. Y quinto y sexto punto, quinto y sexto ya para ir cerrando, yo creo que es la parte informativa, ¿no? Trabajar primero con redes sociales, LinkedIn, tenerlo actualizado y tenerlo siempre con la información al día y lo mismo que el currículum, debería ser un espejo, que es el sexto punto. El currículum, mi sugerencia siempre es no tener más de 2 páginas, tener claro que las funciones del puesto es lo que mi empresa me pide. Sin embargo, los logros es lo que he conseguido y lo que me ha diferenciado de gestiones anteriores. Entonces, es muy importante darle mucho protagonismo a los logros, cuantificarlos. Los logros cuantificados no son solo para áreas financieras o comerciales. Para todas las áreas hay eficiencias, mejora en procesos, que como consecuencia terminan en ahorros de dinero o en ahorros de tiempo y todo eso es necesario proyectarlo. Ahora, Arnaldo, cuéntanos un poco un detalle. ¿Cuánto tiempo, aunque parezca un detalle menor, pero cuánto tiempo debe dedicarle una persona que está buscando recolocarse o colocarse al día a trabajar este tema? Mira, depende mucho de si estás en búsqueda activa porque no tienes empleo o estás empleado pero quieres cambiar de giro o de repente estás dando asesorías temporalmente hasta que consigas algo, ¿no? Pero en general es el mayor tiempo posible en el día. Si estás sin empleo y has venido a una jornada laboral de repente de 8 horas, dedicarle las 8 horas, porque como digo, buscar empleo no es solo detectar la oportunidad y escribirle a la persona en la empresa, es también prepararse, es también hoy en día LinkedIn y muchas otras herramientas te permiten ver algo de la estructura organizacional de una compañía, ¿no? Entonces, como digo, la mayor cantidad posible de horas para poder cubrir estos puntos que he mencionado anteriormente. De acuerdo, muchísimas gracias Arnaldo por la información que nos das tan importante para nuestros seguidores sobre el tema de trabajo con la experiencia que tienes ahí en la Headhunter KSR Global Curac. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Bien, para terminar, quería mencionarles el concepto de nuestro programa, siempre ahora que este es uno de los primeros programas. Enfoque de Negocios está hecho para darle a conocer a todos nuestros seguidores y al Perú en general, mediante Canal B, darles a conocer la importancia de estar informados sobre los sectores y qué está pasando con los sectores. Eso hace que la economía peruana pueda caer o pueda subir. Tenemos pesca que ya hemos tratado, tenemos agroexportación, infraestructura. Todos esos sectores tienen diversos problemas y es muy importante que todos los peruanos estemos enterados de qué es lo que está pasando y si el gobierno está haciendo bien su labor y si la parte privada también está haciendo bien su labor y qué está pasando. Si no estamos enterados, no podemos saber cómo se maneja la economía de nuestro país y a veces nos preguntamos qué pasó, porque no es solamente a veces la política la que se maneja mal, sino a veces las mismas leyes o la misma ineficiencia o la misma corrupción puede, decirlo criollamente, malograr un sector que es muy importante. Tenemos sectores como el minero, como el de construcción, que da mucho trabajo, como el minero, que da recauda mucho, el de agricultura y agroexportación, que da trabajo más que tantos impuestos, ¿no? El de infraestructura, que da trabajo y también da impuestos,
pero definitivamente algo tenemos que hacer si queremos, primero, erradicar la pobreza extrema para siempre, y segundo, ¿no? Y para eso se necesitan los impuestos, ¿no? Ser eficientes en el gasto. Todavía no logramos ser eficientes como gobierno, gobiernos regionales, alcaldes. Todavía no logramos invertir bien. Estamos gastando muchas veces monumentos al sombrero, monumentos a diferentes cosas. Y por ello es muy importante tomar en cuenta lo que nosotros queremos decirles aquí en el programa sobre cada uno de los sectores. Ya vendremos con otros temas la próxima semana, siempre a las 8 de la noche, los martes, aquí en Canal B. Muchas gracias. Este programa viene gracias a la multiplataforma Rumbo Minero American Mining. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Coldwell Banker Realty Bienes Raíces. Para invertir o vender bienes raíces en Miami, Florida, Coldwell Banker. Coldwell Banker, la número 1 hace 23 años en Estados Unidos y la número 1 en Florida, con más de 12 billones en ventas. Comuníquese con Jimena Prele al WhatsApp 001-305-904-0631. Coldwell Banker Realty, Bienes Raíces. Delop.pe. Somos especialistas en transporte de carga regular, transporte de concentrados de mineral. También transportamos material y residuos peligrosos. Y diseño y construcción en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web delop.pe.